Muy buenos días, hermanos y hermanas de nuestra amada y querida comunidad de Macarao, Las Adjuntas, Caricuao y barrios aledaños. Bienvenidos a su programa La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite a través de esta emisora y a través de las redes sociales todas las semanas para que usted pueda recibir el mensaje de Dios, el camino que Jesucristo nos vino a indicar, camino de liberación y de sanación. Precisamente hoy vamos de una forma especial, en la segunda parte del programa, tocar el tema de la libertad, de la verdadera liberación y de la independencia, ya que cumplimos un año más de la declaración de la independencia de Venezuela, mañana domingo. Es correcto. Buenos días, sí, Rosa. Muy buenos días, queridos hermanos. Una vez más, llenos de bendición. Esta mañana los pajaritos estaban, maravillosamente cantando, un poco recordando lo que es la libertad, ¿verdad? Esa libertad que nos permite disfrutar de las cosas buenas de la vida, pero disfrutar compartiendo y dando a los demás. Qué maravillosa es la naturaleza y qué bendición tan grande son los regalos que nos da Dios. Poder disfrutar de las cosas en libertad para poderla en libertad disfrutar de una manera sana, hermosa. Amén. Oye, qué bonito ejemplo nos colocó nuestra hermana Rosa Mireya aquí hoy. Ese ejemplo de los pajaritos que son libres, verdaderamente son libres y son independientes. Le damos las gracias a nuestros hermanos Jesús Blanco y Nelson Suárez en las cámaras de TV Caricuao, siempre invirtiendo su fin de semana para compartir con nosotros, Manuel Maldonado y Rafael Fernández en los controles y en la dirección de Radio Macarao. Le damos las gracias también a nuestros queridos radiousuarios. Le decimos que nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube, colocan La Voz del Pueblo de Dios y nos pueden seguir por ese medio también. También le damos las gracias al productor de este programa, el Espíritu Santo, que semana tras semana está con nosotros y nos toma como instrumento. Esta semana tenemos, como siempre, un evangelio bien interesante y vamos a conocer realmente si somos testigos de Jesús, si creemos en Jesús, y tenemos que tomar en cuenta algo. Hasta los apóstoles se quedaron con la boca abierta. Tenemos que realmente creer y tener fe. Si nos ponemos a sacarle la lógica al evangelio, señores, nos vamos a quedar en una intelectualidad y no lo vamos a entender nunca. Pablo. Vamos a pedir entonces al Espíritu Santo que venga a asesorarnos en este momento, que nos disponemos a escuchar la palabra de Dios, que es el punto central de esta primera parte de nuestro programa de hoy. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este hermoso día. Gracias por tu palabra, que es luz y faro para nuestra vida. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos tu palabra que nos guíe en este mundo lleno de confusión y de tinieblas? Gracias porque a través de estas ondas radiales y televisivas y estas ondas sociales podamos nosotros llegar a tantos hermanos y hermanas. Bendice este programa, bendice esta locución y bendice a todos aquellos hermanos que están en sintonía con nosotros para que tu palabra ilumine, nos guíe y nos salve. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, le contaron lo que había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver a un fantasma. Pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzase. Un fantasma no tiene ni carne ni hueso, como ven que tengo yo. Y le mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que le hablaba
yo cuando estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ustedes son testigos de eso. Habíamos hablado en los programas anteriores qué es lo que era la resurrección. Habíamos aclarado el término: volver a vivir, morir, para nacer a una vida nueva, distinta, a la manera de Cristo. La semana pasada hablábamos sobre la importancia del encuentro con el resucitado, que a través de esta semana hemos visto en los Hechos de los Apóstoles y en las últimas capítulos de los evangelistas, cómo Jesucristo se fue encontrando con ellos. En el evangelio que acabamos de escuchar, vemos cómo ahí hay un encuentro con Jesús, y todavía Jesús tiene que mostrarles sus manos para que ellos crean, porque ellos no creían. Y decíamos la semana pasada que el incrédulo no era solamente Tomás, sino que eran todos ellos. Pero ha llegado el momento de que, al tener la experiencia con el resucitado, que fue lo que tratamos la semana pasada, ahora toca cumplir una misión: ser testigo de toda esa vida de Jesús y transmitirlo, comunicarlo a todas las naciones y a todos los pueblos. Pero no comunicarlo como una teoría, como una historia que yo aprendo y lo transmito, sino se trata de comunicar esa experiencia, comunicar ese sentimiento profundo, esa experiencia de vida, de que sé que Jesucristo vive y ha transformado mi vida, y yo tengo que dar testimonio de esa transformación, más que con palabras, con un ejemplo de vida, con testimonio de vida, con acciones concretas que me identifiquen con aquel que yo estoy predicando. Esto es muy importante, porque la mayoría de los católicos y evangélicos que creemos en Cristo no somos testigos de Cristo. Es un testigo de Cristo el que vive como Cristo, el que hace las señales que Cristo hizo en la tierra. Y hay una señal importantísima que debemos de reflexionar hoy. A Jesucristo no se le conocía por el tono de voz. A Jesucristo no se le conocía por el físico. A Jesucristo se le conocía cuando Él compartía el pan con los demás. Esto es un elemento importante, y yo voy a referir al capítulo 24 de San Lucas. No tenemos tiempo de desarrollarlo, pero sí quiero dar algunos detalles para que esta lectura nos pueda ayudar en nuestra vida espiritual, que es la experiencia de los discípulos de Emaús, que refiere la primera parte del Evangelio de hoy. Precisamente cuando ellos estaban por el camino de Jerusalén, camino a Emaús, a una aldea donde ellos dos vivían, Jesucristo en persona se les incorpora a aquella caminata. Y dice la palabra de Dios que ellos no reconocieron a Jesucristo. Es decir, que el resucitado no se puede reconocer por lo físico, porque un resucitado puede adquirir imágenes físicas de distintas formas. Por lo tanto, no es una forma concreta de tratar de decir: no, es que yo no he visto al Señor, porque es una persona resucitada. Jesucristo o cualquier otra persona no se puede ver con los ojos físicos. Tampoco lo reconocieron por la voz. Él dice en la palabra de Dios en ese capítulo 24 que Él les explicó las escrituras cuando iban de camino, y ardía su corazón, pero ellos no se dieron todavía cuenta de que tenían a Jesucristo al lado. Oye, le llamaban el forastero, este extraño. Es decir, no lo identificaban. Cuando ellos reconocieron a Jesús, cuando invitaron a Jesús, lo hospedaron en su casa
y se sentaron a la mesa y Jesús tomó el pan, lo partió y se los dio. Allí se dieron cuenta de que era Jesús. Amén. Yo creo que esto es importante para que ustedes entendamos lo que significa ser testigo. Ser testigo es que nos vean en la vida compartiendo no solamente el pan material, sino el pan de la palabra, cualquier cosa, nuestra intelectualidad, nuestros carismas, nuestros talentos, ponerlo siempre al servicio de los demás. Nosotros seremos testigos precisamente porque nos amamos los unos a los otros y nos servimos los unos a los otros. Así es como hacemos presente ese resucitado entre nosotros. Amén. Rosa. Sí, mientras estabas conversando, Pablo, estaba evocando las otras escenas que aparece en la Biblia, pues, sobre la vivencia de esos hombres que estuvieron allí presentes en ese momento. Y no pude más que recordar que, bueno, que la vida tiene sus altos y sus bajos, ¿verdad? Y que cuando se es testigo, el ser testigo tiene un peso muy, muy significativo, porque en la medida de que se afronta la experiencia, el ser testigo permite poder levantarse inclusive ante las dificultades. Si bien es cierto que estos discípulos en ese momento se llenaron del Espíritu, no por eso dejaron de tener sus dificultades y sus problemas. Y yo siento que eso es muy importante, porque usualmente las personas piensan que cuando tienen problemas es porque ya Dios no está con ellos o porque se apartó, y es lo contrario. Cuando se es testigo, en medio de dificultades se levantan. Y esa es la gran diferencia, ser testigo. El ser testigo es poder continuar y saber de que puede estar por encima de dificultades, porque hay una misión, tú lo dijiste muy claramente, que está por encima de todas esas situaciones en el mundo que se nos pueda presentar. Y esa es la mayor bendición. Dice el Evangelio que cuando se quedaron, ¿verdad?, que fueron testigos, vino el entendimiento. Entonces vino ese entendimiento que permitió entender, valga la redundancia, lo que en un momento se le había presentado y que no podían tener la capacidad de discernimiento. Uh-huh. Yo siento que es importante porque a veces cuando tenemos al papá al lado, no nos ocupamos. Tienen que apartarse, tienen que dejar que caminemos para que entonces así podamos evocar todas esas enseñanzas y ponerlas en la práctica. Un elemento interesante que aparece aquí, tú lo dijiste y me parece tan significativo, eso de que no se reconozca a la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque no se reconoce ese resucitado. Ese resucitado cambió la forma de la apariencia física, la cambia. La voz, todo lo cambia. Y es así, y verdaderamente es así. Inclusive actualmente un resucitado, cuando nosotros hablamos de resucitados en Cristo, ¿verdad? Uh-huh. Porque en este momento no podemos decir que vemos una persona que se levantó de la tumba, pero sí hemos visto gente que se ha levantado de la tumba de la destrucción humana y se han renovado de tal manera que la gente no lo reconoce. Uh-huh. Porque tienen un semblante tan diferente y una forma de actuar tan diferente, que decía, mira, a mí me parece que te conozco, uh-huh, pero yo no sé de dónde, pero es que no termino de ubicarte. Uh-huh. Y a veces inclusive esas personas en ese testimonio de vida empiezan a decir, sí, yo era aquel que tú me viste allá, el que uh-huh, yo me da vergüenza, el que robó, yo era aquel que estaba en aquel momento haciendo tal cosa. Y la diferencia es total, no te reconozco de esa manera, te reconozco con otra situación, con el resucitado, porque ahora tú estás compartiendo, uh-huh, tienes una disposición ante la vida diferente. Y es allí donde reconocemos a Jesús, uh-huh, a ese resucitado. Yo siento que en la medida que nosotros tengamos esa experiencia personal con Jesús, es que nosotros verdaderamente podemos tener esa disposición ante la vida de cambio, que no es que vamos a de una vez a vivir en el paraíso, ¿no? Porque eso se construye. Ya nosotros hemos dicho que el reino de Dios se construye día a día y es un trabajo arduo, porque nos vamos a encontrar con muchas dificultades, porque estamos en un mundo lleno de corrupción. Pero al mantenernos firmes,
con las convicciones, sabremos que al igual que Jesús, al final estaremos coronados. Amén. Oye, bien interesante. Sí, trascendemos, bien interesante. Yo voy a seguir hablando un poquito sobre esto porque es demasiado interesante que los discípulos de Emaús, así como lo dijo nuestra hermana Rosa María y nuestro hermano Pablo, no reconocieron a Jesús. Entonces estamos hablando, por eso es que Jesucristo decía que tenemos que tener fe y que tenemos que creer. Creemos y tenemos que tener fe, porque si nos vamos a la parte lógica, no le vamos a conseguir lógica. Por eso Jesucristo decía que tenemos que tener muchísima fe. Los discípulos de Emaús no reconocieron a Jesús porque, como dijo Pablo, era otra persona. Y lo reconocieron fue cuando realmente partió el pan. Entonces se le presenta, ellos le están echando como quien dice el cuento a los otros discípulos, cuando se consiguieron, porque no estamos hablando de los 12 apóstoles, estamos hablando de los discípulos de Jesús, que eran muchísimos discípulos, porque a Jesús se le había presentado a los apóstoles. Entonces les dice nuevamente, cuando ellos le están contando lo sucedido, Jesucristo se le vuelve a aparecer en medio de ellos y ellos se quedaron totalmente atónitos, callados, mudos y llenos de temor. Estaban totalmente asustados. Se podrá imaginar verlo a él nuevamente. Y entonces le dijo: oye, pero mira, tóquenme, no soy un fantasma no tiene carne, un fantasma no tiene hueso. Y seguían totalmente asustados, no creían. Entonces tóquenme para que vean. Entonces, en vista de que... Para que sepan que yo fui... Exacto, que fue crucificado. Aquí están los huecos en mis manos, y en mis pies, y en el costado. Y entonces, en vista de que todavía lo veía así, le dijo: oye, vale, tengo hambre, ¿no tendrán por ahí algo de comer? Entonces fue cuando yo dije: oye, pues tenemos un pescado asado. Además, acá ese pescado asado porque yo tengo hambre. Realmente, yo solo expliqué la semana pasada, Jesucristo no tenía hambre. Y él había trascendido ese cuerpo. Pero él tenía que demostrarle realmente que era él, que se había materializado nuevamente. Es un ejemplo muy bonito que me gusta colocar, el ejemplo del hielo. Nosotros colocamos un pedazo de hielo en la calle, que le pegue el sol, y al ratico lo vemos en forma de agua. Y al rato está totalmente desaparecido. Se transfiguró el hielo. Y el hielo ya se transfiguró en gas. Pero precisamente Jesucristo tenía la facultad. Por eso que le digo, tenemos que ver un poco más allá y tenemos que creer. Para materializar su cuerpo y desmaterializar su cuerpo. Estar en un sitio en un momento y aparecerse en otro sitio después. También se dice que por lo menos a Felipe y a los discípulos, él les dio ese poder para que predicaran aquí en un sitio y luego aparecer en otro pueblo, predicando en el mismo momento. Por eso es que le estamos diciendo, señores, y Pablo lo dijo muy bien la semana pasada, esto parece una película como de ciencia ficción. Señores, no es ciencia ficción, es el Evangelio, es Jesucristo. Para Dios no hay absolutamente nada imposible. Hay otra cosa que me llamó la atención del Evangelio, que les abrió el entendimiento. ¿Cuántas veces nosotros precisamente no seguimos el Evangelio porque estamos trancados en nuestras ideas? Y cuando estamos trancados en nuestras ideas, yo anoche precisamente tenía una conversación con una muchacha que ella asiste a cuestiones de brujería. Y entonces ella me dice: Johnny, tú tienes tus creencias y yo tengo las mías. Sí, pero las mías están basadas en la Biblia, las mías están basadas en Jesús, las mías están basadas en Dios. Entonces trataba de explicarle, pero el entendimiento estaba tan cerrado, que realmente ya no era una conversación, sino que se iba a convertir en una discusión. Entonces yo le dije: bueno, realmente Dios nos dio una cosa que se llama el libre albedrío. Tú tomas la decisión de lo que tú quieras hacer, porque todos tenemos el libre albedrío. Bueno, yo tengo la obligación de llevarte el Evangelio, de explicarte, pero tú tienes el libre albedrío de tomarlo o no tomarlo. Y otra cosa también que termina el Evangelio hoy diciendo, que el Evangelio tenía que ser llevado a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Tenemos que olvidarnos esto de que hay un pueblo elegido que está en un sitio en el mundo. Todos somos los elegidos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Él no está llamando realmente a todos. Pero si nosotros tomamos el camino de Jesús, nosotros vamos a ser elegidos, o vamos a ser invitados al banquete, o vamos a ser llamados a la fiesta. Tenemos que, vuelvo y repito, esto es bien importante, esto yo lo vengo diciéndoselo cada vez que tengo la oportunidad. Tenemos que romper los paradigmas de nuestras creencias que nos tienen como una barrera, nos tienen como un muro para poder realmente creer en la vida de Cristo. La vida de Cristo no es una ciencia ficción, la vida de Dios es real. Nosotros somos parte de Él, pero
llegará un momento cuando se nos abre el entendimiento, cuando estemos paseando por la calle y se nos presente Jesucristo al lado de nosotros, que lo podamos reconocer cuando se nos abre el entendimiento. Mientras tengamos estos paradigmas, señores, vamos a estar trancados y no vamos a entender nada. Pablo. Amén. Es muy importante, Johnny, lo que acabas de referir, y también la reflexión de Rosa, excelente. ¿Por qué? Porque hay aquí dos elementos importantes. Dice el Evangelio, cuando uno lee los discípulos de Emaús, que tenían embotado el entendimiento. Ellos le explicaban las escrituras, no entendían. Entonces muchas veces lo que tú dices, si tenemos unas estructuras religiosas, sea de cualquier, no estoy hablando solamente de la santería, sino cualquier tipo de religión, incluso nuestra religión tradicional católica, cuidado, ¿verdad? Y algunas iglesias evangélicas que también tienen estructuras cerradas. La pregunta es, a mí mi religión me está ayudando a evolucionar, me está ayudando a trascender, me está llenando de paz, o lo que me está llenando es de prejuicios, de obligaciones, de atadura, de miedo. Entonces esa no es una religión liberadora. Nosotros necesitamos precisamente más que, como dices tú muy bien, Johnny, y Dios respeta el libre albedrío, pero tenemos que ver si el libre albedrío a nosotros nos está llevando a una experiencia liberadora, independiente de todas estas estructuras que ahogan la posibilidad de que yo transmita mis talentos, mis capacidades, los desarrolle y los ponga a evolucionar, o estoy involucionando, es decir, estoy echando para atrás, cada día me siento con más miedo, con más angustia. Tienes que revisar tu religión, porque si no es una religión liberadora, es una religión alienante y te está haciendo daño. Amén. No toda religión hace bien, aquella que te libera y que te ayude a evolucionar. Y yo quisiera, antes de terminar, dar, ya que tú hablabas del banquete, no solamente a los católicos, sino a los evangélicos, hermanos, a los que creemos en Cristo. Todos los domingos o los sábados, si ustedes se reúnen los sábados, tiene que hacerse presente la señal por la cual nosotros somos cristianos. ¿Y cuál es esa señal? La lectura y la meditación de la Escritura. El reconocimiento de nuestros pecados y el perdón de nuestros pecados. El compartir el pan. Y no solamente el pan, sino también compartir servicio, compartir necesidades, angustias. Hace falta que en nuestras celebraciones se cree un clima para que yo todas las semanas desarrolle esa capacidad y me nutre y me encuentre con el resucitado para hacer de esa celebración la fuente y el origen y el culmen de nuestra vida semanal. Señores, eso es la Eucaristía. Amén. A nosotros los católicos todos los domingos celebramos la Eucaristía, y si nosotros revisamos la Eucaristía, vamos a tener un programa especial ya el próximo mes, o tal vez a ustedes les toca, ahora que voy a salir de vacaciones, afrontarlo. Pero es interesante porque mucha gente va al culto o va a la Eucaristía y no entiende de que eso es un encuentro vital para nuestra vida cristiana, para ayudarnos mutuamente a descubrir a Jesús en el compartir el pan, en compartir nuestras inquietudes, nuestras angustias, nuestras necesidades. Cuántas veces la Eucaristía de los domingos se convierte en una persona que se le murió un familiar, tiene una tristeza, una angustia, y gracias al compartir de los hermanos sale allí animado. Esa Eucaristía entonces tiene sentido. Nos hemos encontrado con el resucitado. Amén. Independencia y libertad. Precisamente ese es el tema de la segunda parte de nuestro programa, mis queridos hermanos. Y hay una canción muy hermosa que no sé si nuestro hermano Manuel ya la encontró, pero me parece que es importante escuchar con atención esta canción para que nosotros podamos descubrir de que solamente cuando hay una iglesia que se pone a servir, que se pone a poner los dones que Dios le dio al servicio de los demás, es cuando verdaderamente nos acercamos, estamos cerca de Jesús, y no solamente cerca de Jesús, sino cuando Jesús se manifiesta en la comunidad. Voy a leer el mensaje que nuestra hermana Iracema nos acaba de mandar, que me parece que puede completar esta primera parte de nuestro programa. Iracema es la coordinadora de nuestra catequesis parroquial. Para los que no la conocen, muchas veces ha participado en nuestro programa y nos dice: buen día. En la actualidad, los testigos de Emaús
están representados en la familia, quienes parten y comparten el pan. La resurrección de Jesús se vive en comunidad, Amén. se organiza. Saludo, les amo, Iracema. Gracias, mi hermana, Hermoso. por esta síntesis que has hecho de nuestra primera parte de nuestro programa. Enseguida estamos con ustedes con la segunda parte de nuestro programa, Independencia y Libertad, en este nuevo aniversario de la independencia de nuestra nación venezolana. No se muevan de su sitio, que en unos minutos estamos con ustedes.